La oposición está jugando a la contra. Es decir, no le gusta tener la pelota, la tira para adelante y ve que puede armar con alguna ocasión circunstancial que le pueda permitir rascar algo. Y así es muy difícil ganar elecciones. Te lo voy a preguntar de la manera más terrenal, natural y poco profesional. ¿Qué onda la relación con Victoria Villarroel y el gobierno? Lo que te explican cerca de Villarroel es que el gobierno no acepta disidencias. Y eso es algo que uno lo ve en la práctica. Es decir, no acepta críticas constructivas, no hay tales. Lo dice el mensaje un poco de Karina, lealtad y obediencia. En la política lo que importa es estar en la agenda de discusión. Es decir, el temor que le tiene el político no es al odio, es a la indiferencia. Donde dejaron de hablar de vos no existís más. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Protagonista. Tengo el placer y el privilegio de estar con Nico, que para quien no lo conoce van a tener una hermosa oportunidad de saber quién es y de todo lo que sabe él de política. Nico, un placer tenerte y un datito antes de introducirte. Estás en un lugar bastante especial charlando y dándonos este tiempo tuyo, así que me gustaría que presentarte y también que indiques un poquito rápidamente para la gente que sepa dónde estás. No, por favor, el privilegio es mío. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Un placer estar acá. Y sí, en este momento estamos hablando desde una cabina, probablemente más vieja que todos los espectadores que nos están viendo juntos, que está aquí en la sala de periodistas de la Casa Rosada. Así que, bueno, es una transmisión bastante diferente en ese sentido. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nunca pensé, y menos habiendo arrancado hace tan poco, que ya iba a estar hablando con alguien desde la Casa Rosada. Así que nada, Nico, me parece un placer enorme que ese alguien seas vos. Así que gracias, realmente. Encima que salgas de la Casa Rosada indica que te tomaste un tiempo trabajando para estar acá. Así que de corazón, muchísimas gracias. Y me gustaría, si te parece, rápidamente, en pocas palabras, contar cómo es que estás en Casa Rosada y así ya después nos metemos bien de lleno en el ambiente político que seguramente tenés mucho para contar. Si hablamos desde el punto de vista desde la trayectoria, es decir, cuáles fueron los pasos que me llevaron a estar acá como acreditado, yo estoy trabajando en medios hace alrededor de 3 años. Obviamente en la previa tuve una formación, yo estoy estudiando la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la cual ya estoy terminando, me queda la tesis nomás, así que a fin de año ya se acabó. Pero bueno, obviamente yo ingresé, como tal vez la buena parte de los que estudian esa carrera, con la idea de ser periodista. No sé si me imaginaba dedicarme al periodismo político. Muchos creo que arrancan con periodismo con la expectativa de la escritura, se ven como los García Márquez de su generación y quieren arrancar por ahí. Y después vos vas encontrando esos pequeños nichos donde te sentís cómodo o donde te despiertan intereses o la vida misma te va llevando. Y en mi caso fue algo así. Las oportunidades que se me dieron para escribir empezaron a tener que ver con la política. Tuve un primer trabajo como auditor de medios, haciendo clipping, que es lo más parecido al trabajo esclavo que debe existir en el mundo mediático en el siglo XXI, que es hacer informes sobre los programas de radio y televisión que se transmiten en vivo. Y a partir de ahí pude saltar a un medio digital, que agradezco muchísimo la oportunidad que me dio en su momento, que es corta.com. Tal vez se lo conoce mucho porque en su momento era la productora del método Rebord, uno de los programas así de política como más conocidos en su momento. Ahora están en Blender. Y bueno, después de 2 años de estar ahí, haciendo un periodismo más generalista, echando un poco de todo, desde notas sobre el partido de River en el fin de semana, hasta el nuevo tema de Bizarrap, hasta la polémica entre dos vedettes, terminaba haciendo alguna que otra nota de política y yo sentía que eso era lo que de verdad me interesaba y se me fueron dando esas oportunidades de cubrir algunas cosas bastante interesantes, como pueden haber sido las elecciones en 2023, de estar en el búnker de Juntos por el Cambio o en el búnker de Unión por la Patria en el balotaje, lo cual sí da cuenta de que soy bastante mufa, porque a los dos donde fui terminaron perdiendo las elecciones. Pero bueno, fue una manera de introducirse en ese mundo, lo cual llevó también a que me empezaron a buscar de otros lados y bueno, surgió esta oportunidad de venir a MDZ, que me planteó esta posibilidad de llegar a la Casa Rosada como acreditado y bueno, acá varios meses después, acá estamos. Espectacular.
Espero no haber aburrido a nadie con la introducción. No, por favor, por favor. Me parece, primero que es súper interesante. Pocos pueden decir que estuvieron en los lugares que has estado vos. Y antes de seguir con eso, me gustaría, si te parece, porque ya me surgieron 158 preguntas de lo que fue ese búnker, o sea, en un momento realmente tan relevante para la historia argentina, porque más allá de si pensás que estás a favor de Milei y estás a favor de Massa, sin lugar a dudas, como eran dos modelos tan distintos, fue un punto de inflexión en la Argentina. O sea, ese resultado cambió para la Argentina, ya sea para bien, para mal, ya te digo, no importa. Entonces, que hayas estado en el punto de inflexión, en uno de los lugares más importantes, porque era ese búnker o el otro, me interesa mucho, pero me gustaría empezar sobre todo con este contexto. Estamos en medio del quilombo electoral, ya algunas provincias han votado, otras faltan por votar, faltan las nacionales, y vos estás realmente en la madre, en la fuente de toda la información y de todos los problemas. ¿Qué se respira, qué se vive tal vez más desde el lado del oficialismo y de la Casa Rosada de cara a las elecciones? ¿Cómo estás notando el contexto hoy por hoy? Bueno, ahí tenés dos temas que son bastante principales o que cooptaron bastante el ambiente de la Casa Rosada, porque por un lado están las elecciones en sí mismas, con todo lo que representa para el gobierno, que como bien debe saber la mayoría, tiene una debilidad legislativa muy importante. Es decir, estamos hablando de elecciones legislativas, la que tenemos en octubre. Se renuevan diputados y senadores en 8 provincias. Entonces, el gobierno lo que se está jugando acá es la fortaleza que puede llegar a tener o no en el gobierno, en el Congreso, para encarar los 2 años que le queda de mandato. Hasta ahora, Javier Milei ha logrado mantener un control relativamente bueno sobre el Congreso, en términos de que con tan solo 6 senadores y poco más de, creo que tiene 38 diputados, ha logrado sacar leyes muy ambiciosas desde el punto de vista del contenido, de las reformas, independientemente de si uno las considera buenas o malas, ha logrado sacar leyes que el peronismo en 4 años, con mayoría en la Cámara, no pudo ni acercarse a hacer algo similar. Entonces, Javier Milei lo que se juega en estas elecciones es cómo va a ser su relación con el Congreso de acá hasta 2027. A la vez que está tratando de imponer la hegemonía de su partido en el resto del país. Porque lo que pasó en las elecciones de 2023 es que si bien Javier Milei terminó arrasando en el balotaje, tanto en las PASO como en la primera vuelta, a sus candidatos en las provincias no les fue bien. Es decir, el fenómeno de Milei no salía de Milei. Los candidatos que iban con su boleta perdían contra los oficialismos locales, pero después Milei de repente en algunas provincias sacaba 70 puntos. Entonces, desde el año pasado, Milei le dio a su hermana Karina, que es la presidenta de la Libertad Avanza, la tarea de llevar el partido a las 24 jurisdicciones del país. Y un poco también lo que se está jugando es eso, qué tanto éxito tuvo Karina en ese armado de llevar, como dicen ellos, las ideas de la libertad a cada rincón. Y en paralelo, algo que está más, tal vez es el tema que más en auge está en la discusión en los medios, en las mesas chicas de la política hoy en día, es un poco la interna que esto generó en el gobierno entre los dos principales actores que rodean a Javier Milei, que son su hermana Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. ¿Por qué tiene que ver con las elecciones? Y esto me parece que es lo importante, porque el armado electoral siempre estuvo en manos de Karina Milei. Pero Santiago Caputo tenía una visión de que ese armado se empezaba a interferir con algunos aspectos de la gestión. ¿Desde qué lugar? Al ver que la decisión de Karina de competir en las provincias podía hacer que eso significara confrontar con los gobernadores en sus propios territorios, eso después generaba un poco de ruido en el Congreso. Es decir, lugares donde el gobierno podría arreglar una alianza y con eso garantizarse los votos para leyes del oficialismo en el Congreso, de repente se empezaban a complicar porque la Libertad Avanza iba a confrontar con esos gobiernos provinciales en su propio territorio. Entonces empezó a haber ahí una discusión en el plano estratégico, que además también tiene que ver con esto, con que Santiago Caputo lo que dice es, a mí lo que me interesa es tener la mayor cantidad de diputados y senadores en el Congreso. No me importa tanto
después el color de ese diputado. Es decir, es del partido del gobernador o si es... Lo importante es que vote lo que dice el presidente. Pero ¿no crees, Nico, que ahí te puede llegar a pasar? Lo hablaba, mira, justamente en una de las secciones del podcast con Tommy, que es tiene una consultora, y justamente hablábamos de esto, de la importancia o la dificultad también de saber si tenés que ir con puros o si tal vez tenés que transar un poco. ¿No crees que ese objetivo que tiene Santiago Caputo y esas ganas que tiene, te puede llegar a salir el tiro por la culata y que el día de mañana se pueden llegar a dar vuelta? O sea, ¿no lo ve así él? ¿No está ese miedo? Yo te digo que sí está el miedo, pero ese miedo está hacia el propio armado de la Libertad Avanza. ¿Por qué lo digo? Porque la discusión que se vio en las últimas semanas entre lo que es las Fuerzas del Cielo, que es este espacio que responde a Santiago Caputo, que está integrado por las figuras más relevantes del ecosistema de redes sociales, como puede ser el Gordo Dan o Agustín Romo, que también es el jefe de la Libertad Avanza en la legislatura bonaerense, u otros tuiteros, digamos, jóvenes que siguieron a Milei desde las bases, es que a esos chicos no se les estaba dando lugares en las listas para privilegiar los lugares del armado de Sebastián Pareja, que es el hombre que responde a Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, que lo que hizo fue básicamente buscar dirigentes que antes habían sido descartados por los demás espacios. Es decir, lo que dicen los chicos de las Fuerzas del Cielo es, los que se pueden dar vuelta son ellos. Ellos van con la bandera purista de la Libertad Avanza, digamos, los papeles, pero de repente son personas con pasados en los gobiernos de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires o del kirchnerismo en diversas etapas. Entonces lo que dicen es, a mí no me importa si es mío o de quién sea el candidato que finalmente entre en la lista. El tema es que después responda a Javier Milei, porque esto ya pasó en 2023, justamente, y también generó una discusión entre quién era el armador de ese momento, que era Carlos Kikuchi, hoy es senador bonaerense y está enfrentado con la Libertad Avanza, y Santiago Caputo. Porque Kikuchi quería que la Libertad Avanza tuviera boleta en todas las provincias, que tuviera candidato a gobernador, candidato a diputado en todas las provincias. Y Santiago Caputo decía no. No porque no nos interesa, lo que nos interesa es que gane Javier. Los demás no representan a la idea de Javier y la gente no los va a votar. Y además, bueno, después generan los problemas que después generaron las denuncias por venta de candidaturas. Hubo algunas cosas muy raras en el armado de 2023. Entonces, eso es un poco lo que querían evitar ahora este sector del gobierno que responde más a Santiago Caputo, que finalmente terminó perdiendo esa discusión, porque en las listas bonaerenses solo se le dio un lugar al armado, digamos, que responde a Caputo, que fue un quinto lugar en la lista de legisladores bonaerenses para Nahuel Sotelo, que hoy es secretario de Culto y Civilización, y todos los demás quedaron afuera. Y Karina Milei sacó un tuit esta semana, que muchos tal vez lo habrán visto, donde dijo: el que cuestiona a los candidatos del presidente está cuestionando al presidente. Entonces, esa discusión parece haberse saldado, haciendo una aclaración también de que, si bien Caputo tal vez cree en una estrategia diferente, nunca, jamás se atrevería, o creo yo por lo menos, a enfrentar públicamente o frontalmente a Karina Milei. Es decir, no vamos a encontrar una desautorización directa de Caputo a Karina, sí tal vez de los que responden a Caputo con Sebastián Pareja o los Menem, Martín y Lule, que son como las manos derecha e izquierda de Karina en este armado. Pero nunca va a haber un enfrentamiento entre el asesor presidencial y la hermanísima. Porque yo creo que si hay algo que aprendió Caputo del pasado, de la historia de la Libertad Avanza, es que todo aquel que fue contra Karina perdió la cabeza. Se me viene el ejemplo del propio Carlos Kikuchi, que lo mencionamos recién, que poco después de las elecciones de las PASO de 2023 perdió su lugar. Y el propio, no sé, Ramiro Marra, por decir uno de los, o Eugenio Casieles, figuras que estuvieron en la fundación del espacio y que cuando quedaron en malos términos con Karina fueron completamente excluidos del espacio, más allá de su relación con Javier Milei, al punto de que fueron eliminados, vamos a decir en un término así un poco metafórico, de la faz de la tierra libertaria, digamos.
Tal cual. Y sí, o sea, yo a mí me encanta siempre el que ve el programa, el que es usuario recurrente, lo sabe, me encanta hacer bastante analogías con el fútbol. Y es más una batalla de menotistas y bilardistas que de Menotti y Bilardo en sí. Totalmente, totalmente. Es más una cuestión de los métodos, de cuál es la estrategia, creo yo, que puede llevar a garantizar los objetivos del presidente. Pero también un poco tiene que ver con los resultados recientes. Nos vamos a vos mencionaste, las elecciones que han ocurrido a lo largo de este año, han sido elecciones locales, no nacionales, donde vimos que donde la Libertad Avanza fue solo, no le fue bien. En cambio, la elección que ganó fue en Chaco, donde fue en coalición con el oficialismo local de Leandro Esdero. Ahí ganó con el 40 y pico por ciento de los votos, si no me equivoco. Pero en Salta perdió, más allá de que en el gobierno destacaban el resultado en Salta Capital, donde sí les fue muy bien, pero en la elección total creo que ganaron una banca de las 12 o 13 que se ponían en juego. En Jujuy perdió, en Santa Fe quedó tercero. Eh, bueno, ganó en Cava, por supuesto, pero ahí tuvo la particularidad de que esa elección se nacionalizó bastante, en parte por el candidato que eligió jugar el gobierno, fue con Manuel Adorni, una figura que el gobierno no quería quemar en una elección legislativa. No le gustó nada a Milei que se desdoblaran las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Pero es el único ejemplo. En las provincias, los armados libertarios todavía no terminan de arrancar o de tener ese peso propio como para disputarle a los gobernadores que tienen una estructura territorial muy importante, que la gente los conoce, y en cambio los libertarios a veces tienen que ir con figuras un poco más desconocidas. Gente, paso a comentarle que estoy muy cerca de que YouTube me empiece a pagar por el contenido. Ya cumplí uno de los dos requisitos y solo me falta llegar a la cantidad mínima de suscriptores. Así que si te está gustando la charla, te pido por favor que no te olvides de suscribirte. YouTube no te va a cambiar en nada, no te va a mostrar notificaciones nuevas, no te va a cambiar en absolutamente nada. Y a mí realmente me acerca y me ayuda a cumplir el sueño de poder vivir de hacer entrevistas. Así que si te está gustando la charla, es un clic acá abajo, suscríbete y no te va a cambiar, te juro que en nada. Seguimos. Nico, y mirá, ya aprovechando la pregunta y saltando para el otro lado del charco, ¿no crees que la oposición en ese caso puede empezar a resurgir a través del argumento, che, dijiste que venías a eliminar la casta y estás yendo con toda la casta? Aprovechándome de esta pregunta y cómo crees que puede llegar a usar eso la oposición, también me gustaría preguntarte en qué situación ves a la oposición de cara a las elecciones. Bueno, arranco por lo primero, de qué tanto creo que puede afectar a la hora de votar. Yo creo que la verdad es que no incide. Y se me ocurre desde el primer momento en el que Milei llega al balotaje y gana el balotaje en buena parte porque hace un acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que hace 2 minutos atrás les estaba diciendo que Bullrich era una montonera tirabombas. Bueno, con Macri tiene una mejor relación, pero digo, desde ese primer momento Milei acuerda con la casta y no perdió apoyo popular. Su secretario de Turismo, Ambiente y Deportes es Daniel Scioli. Es decir, ahora el gobierno, con las elecciones bonaerenses a la vuelta de la esquina, se la pasa hablando de las décadas de gobierno kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, diciendo tipo, todos los males que eso trajo, y quien fue 2 veces gobernador de la provincia está en su gabinete. Con lo cual, yo creo que eso está a la vista y creo que no es lo que termina incidiendo en el voto de la gente. Sobre todo cuando vos ves que del otro lado no tenés carmelitas descalzas. Es decir, la gente ve los demás partidos y no es que dice, bueno, mi ley sumó casta, pero estos quedaron puros. No, entonces no termina siendo ese, creo yo, el factor decisivo a la hora del voto. Si vos me preguntás a mí cuál es, yo en la mayoría de los casos te digo que es la economía. Razón por la cual Milei se sostiene en las encuestas. Milei, dentro de todo, pese a la figura disruptiva que es, pese a los insultos, pese a las confrontaciones o incluso a polémicas, como puede haber sido el caso Libra, se mantuvo más o menos estable en esos números, por algo que se explica, creo yo, que es la baja de la inflación. Que un poco lo vimos, o sea, lo vio Argentina en los 90, digamos, cuando llega Menem, después de la hiper de Alfonsín, la gente decía, sacame esto de encima, por favor, sacame la hiperinflación y después haz lo que quieras. El trauma que tiene una hiperinflación sobre una sociedad, hay estudios al respecto,
es muy fuerte. Entonces, si a Argentina le solucionás el tema de la inflación, si a la clase media se puede ir a Brasil a veranear porque el tipo de cambio está favorable, con todas las consecuencias que después eso te trae a la economía interna del país, ¿no? Pero termina pesando más eso, creo yo, a la hora del voto. Sobre todo, y acá voy a la segunda parte de tu pregunta, cuando tenés una oposición que no se termina de rearmar. Porque si vos me preguntás, yo veo el cierre de listas ahora se llama Fuerza Patria, en la provincia de Buenos Aires. No veo discusiones muy distintas a las que teníamos en 2023 con la interna entre Alberto Fernández, Massa, Cristina. Eh, Unión por la Patria no llegó a los acuerdos para el cierre de listas para el sábado, que era la fecha, y tuvo una prórroga, que bueno, vamos a aludir a un misterioso corte de luz que les permitió, digamos, tener unas horas extra para terminar de definir los acuerdos y definir las candidaturas, pero hoy en día las propuestas que tiene la oposición no son tan distintas, no se escuchan nuevas canciones, como decía Kicillof en su momento, motivo por el cual le valió algún pase de factura después. Entonces te pasa un poco eso, no tenés renovación en la oposición, o no al menos algo tan innovador, y a la gente no termina de encontrar esos motivos como para enfrentarse a Javier Milei y decir, bueno, vamos a esto otro. Yo creo que hay un sector de la oposición que espera eso, que espera, bueno, que Milei le erre, así estamos nosotros, pero la realidad es que si no aparecen propuestas nuevas, si no aparecen caras nuevas, y es difícil que la sociedad se vuelva a enamorar de un proyecto que le puede ofrecer. En este caso estamos hablando del peronismo, ¿no? Tal cual, y me parece, mira, tocaste un par de temas que me parecen súper interesantes y que también te ayudan a entender o a proyectar lo que puede llegar a ser los resultados de las elecciones que vienen. Creo que sí, o sea, creo que en términos de electorales y en términos de situación en general para la oposición, como vos dijiste, no hay tanta distancia entre lo que era en su momento en el 2023, perdón, y lo que es ahora, con el agravante de que antes tal vez podía jugar un poco más con mi ley es la dictadura, mi ley es no sé qué, bla, bla, bla. Y hoy por hoy, si bien hay gente que lo sigue creyendo, yo creo que después de 2 años hay muchos de estos argumentos que pierden cierto poder. Porque si a eso le sumás que la inflación tiene toda la pinta de que se está solucionando o que en gran parte se solucionó y ya no preocupa tanto a la gente. Y encima, que la esperanza y la expectativa de la gente sigue siendo alta, es como que ya no le quedan tantas herramientas, y conectándolo con esto último que comentaste vos, medio que la oposición está jugando el partido a ver cuándo se equivoca el rival y puede llegar a aprovechar algo, pero no está proponiendo nada en sí. O sea, está esperando ahí, tratando de aguantar el empate y si tiene alguna jugada, tratar de aprovecharla, pero la pelota no la está teniendo. Sí, bueno, retomando la metáfora futbolera, la oposición está jugando a la contra. Es decir, no le gusta tener la pelota, la tira para adelante y ve que puede armar con alguna ocasión circunstancial que le pueda permitir rascar algo. eh, y así es muy difícil ganar elecciones. Es la realidad. Y como decís vos, hay una diferencia enorme entre lo que era el Milei candidato, que estaba con una motosierra en la calle diciendo que iba a prender fuego el Banco Central, que iba a dolarizar, que iba a ser, no sé, se hablaba, la agenda de ese momento era la discusión sobre la venta de niños, en un momento, la legalización de la aportación de armas, y el Milei que 2 años después sigue teniendo exabruptos completamente violentos, sigue atacando a la prensa, sigue teniendo todas esas cosas que lo hacían tan disruptivo en su momento, pero gobernando, la gente no ve que le cambió tanto la realidad, no hay anarquía en las calles. Es más, nos pueden gustar los métodos o no, yo soy particularmente crítico de algunas cosas, pero hay más paz social en la calle con el gobierno de Javier Milei que con el gobierno de Alberto Fernández, donde de repente tenías, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, eso es una mirada muy porteña, tal vez, hay que ver cómo lo transitaron en otras provincias, pero no tenés cortes todos los días en las calles. Y eso es algo que la clase media, por ejemplo, y te lo puede valorar a la hora de ir a las urnas. Y la oposición no está logrando encontrar esa propuesta, ese diferencial que es bueno, votame a mí. Yo creo que la que planteó algo muy, muy interesante en ese sentido fue Ofelia Fernández, que es una voz más joven que tiene el peronismo,
eh, que dijo esta semana: para mí la unidad, hasta que duela, no tiene sentido. En una elección legislativa, si tenemos que ir separados, vayamos separados, pero discutamos entre nosotros y presentemos cuál es la mejor idea, y vayamos para ese lado. Porque la unidad forzada nada más para repartirnos los cargos, no terminas generando nuevas discusiones, porque no podés discutir contra tu rival interno, que de repente tenés eso, en un mismo espacio te cohabita Guillermo Moreno capaz con Massa, con los que responden a Axel Kicillof, con los que responden a la Cámpora, y tenés un armado así muy, muy mixto, donde no queda claro si hay que volver a las políticas de 2023, si se puede volver a las políticas de 2003, no termina de quedar claro, y eso no beneficia, en este caso, al sector tal vez mayoritario de la oposición, que es el peronismo o el kirchnerismo, llámalo como quieras. Y en paralelo tenés otros espacios, como puede ser el PRO, la coalición cívica, el peronismo federal, que no terminan o el radicalismo, no terminan de saber dónde ubicarse en el mapa político después de lo que fue esta irrupción, de este tsunami, que fue la llegada de Javier Milei. Al PRO lo estamos viendo como poco a poco se lo van fagocitando. En la provincia de Buenos Aires aceptaron ir con una boleta que es La Libertad Avanza, es decir, el PRO no va a estar, el nombre PRO no va a estar en las boletas. Eh, Poco a poco se va volviendo como un partido más local, como que va defendiendo, va a ir a tratar de defender sus municipios, sus provincias, digamos, donde hay gobernadores del PRO, están más centrados en defender sus proyectos provinciales. Lo mismo le pasa al radicalismo. Vos hablas con los gobernadores radicales, Puyaro, Valdés, Esdero, están más preocupados por, bueno, consolidar su poder en su provincia y no sacar las patas para afuera, pero bueno, tampoco dejar que nadie les entre. Tal cual. Y dijiste, acabas, bueno, mira, diste el pie perfecto con lo de los gobernadores. Un último temita antes de pasar ahí que me gustaría aclarar y recordar, que es, mencionaste en su momento Menem y dijiste, la gente necesitaba y estaba desesperada por solucionar el tema de la inflación. Era tal así y influye tanto la inflación en Argentina que a Menem no solo le dio para ser presidente 2 veces, sino después de una crisis enorme, de las peores crisis de Argentina, saca un 30% prácticamente en las elecciones de 2003, que después no se termina presentando a Balotage, pero digo, es tan importante la inflación que incluso aún con gente que le echaba la culpa y habiendo tenido una crisis gigantesca en el medio, le dio para mantener una base de votos gigantesca que era básicamente por haber resuelto en su momento el problema de la inflación. Entonces, a ese punto te puede llegar a pesar el resolver la inflación. Obviamente acá no tuviste hiperinflación, pero igualmente se nota un cambio y cómo puede llegar a influir esto sin lugar a dudas en las elecciones. Pero mencionaste a los gobernadores, mencionaste aparte del radicalismo, cómo está tratando de conservar ahí sus bastiones en las provincias. Y sé que escribiste ayer, si no me equivoco, la publicaste, una nota medio entre ese tire y afloje que está habiendo entre gobernadores y, bueno, la Casa Rosada o el oficialismo. ¿Cómo estás notando esa relación y cómo puede llegar a influir en los próximos meses y bueno, y en las elecciones que hablábamos al principio? Bueno, la relación de los gobernadores con Milei es bastante desafiante, en términos de que tenés muchos gobernadores que son bastante dialoguistas o están bastante abiertos a apoyar a Javier Milei donde lo creen necesario, pero en un contexto donde el gobierno no les da nada a cambio. Entonces hay un tira y afloje ahí bastante complicado, que es que tenés, por ejemplo, los gobernadores que antes conformaban lo que era Juntos por el Cambio, no sé, Ignacio Torres en Chubut, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Orrego en San Juan, Poggi en San Luis, después los radicales, todos esos que tratan de ayudar, de acompañarlo a Milei en el Congreso, decir, bueno, no le vamos a votar estas leyes en contra, no le vamos a tirar abajo los vetos, con la idea de que a cambio el gobierno después los retribuya desde lo que son los recursos coparticipables. Voy a hacer una breve explicación, para lo más breve posible para no aburrirlos. Las provincias alegan que desde 2023 para acá perdieron más o menos 7.000 millones de pesos en materia de recursos coparticipables. ¿Por qué? Porque el gobierno básicamente congeló dos cosas. Por un lado, lo que se llaman aportes del Tesoro Nacional,
y por otro, lo que es el dinero que se recauda con los impuestos a los combustibles, que eso después se le daba a las provincias para arreglar rutas nacionales, etc. El gobierno suspendió la obra pública, no hay prácticamente infraestructura nacional, todo lo que se construye hoy en día en la Argentina depende más de las provincias o de los municipios, y eso requiere mucha plata que las provincias no tienen, en su mayoría, y estos aportes del Tesoro Nacional. Entonces, lo que los gobernadores le reclamaban a Milei era: vos danos lo que es nuestro, digamos, danos estos recursos que por ley son nuestros. El gobierno dice que no, dice que los aportes del Tesoro Nacional son solo para usar en casos de emergencia, cosa que en la ley más o menos dice eso. Pasa que usa un concepto tan amplio que los gobernadores dicen: bueno, nosotros tenemos una emergencia educativa, tenemos una emergencia en salud, tenemos una emergencia en no sé qué, necesitamos la plata. Y siempre han sido un mecanismo de los gobiernos, de todos los gobiernos, la famosa frase látigo y billetera, para darle el dinero a las provincias que te acompañaban con las decisiones de gobierno y la ajustás un poco más cuando no te acompañaban. Entonces los gobernadores están con ese tironeo y están viendo que el Ejecutivo, que la Casa Rosada no les da las respuestas. Y eso no es gratuito, porque ¿qué es lo que pasó? En el Congreso hay un buen número de diputados y senadores que responden a las provincias. Es decir, que más allá de su identidad partidaria, tienen mucha relación con los gobernadores. Entonces, si el gobernador le dice: vos vota esto, los muchachos van y lo hacen. Entonces, el gobierno viene de sufrir, tanto en diputados como en el Senado, una derrota legislativa muy importante. Porque la última sesión del Senado, que fue un despelote, donde el gobierno terminó acusando a Villarroel de traidora, se aprobaron por lo menos 5 proyectos de ley. Se me viene a la mente, bueno, declaración de emergencia en discapacidad. Se dio aumento para las jubilaciones, la reposición, digamos, de la moratoria previsional, se volteó el veto a Bahía Blanca y se le dio media sanción a los proyectos de los gobernadores para que les den más recursos a las provincias. Todos proyectos que el gobierno dice: esto atenta contra el equilibrio fiscal, nos vienen a romper el programa económico. Ahora, el gobierno dijo que va a vetar todas esas leyes, pero para eso necesita los votos. Y ahí los gobernadores juegan un papel muy importante. Si el gobierno sigue en esa posición intransigente de no darles nada a las provincias, y bueno, puede llegar a enfrentar una complicación en el Congreso. Según Milei, no es tan grave la situación, es decir, ellos confían en que el programa es robusto y que puede aguantarse un par de golpes, y que en todo caso, después de las elecciones, cuando renueven las cámaras, van a tener las mayorías necesarias para revertir la situación. Ahora, incluso en el mejor de los escenarios, de que Milei le vaya muy bien en las elecciones, no alcanza, no llega a tener mayorías. Es decir, va a tener que negociar igual. Y por otro lado de esto, el costo que puede tener en la confianza hacia afuera y hacia adentro del ecosistema político, que de repente el Congreso empieza a actuar por su cuenta, es decir, que el gobierno pierda el control sobre el Congreso. En ese panorama que tenemos, en ese desafío que tiene Javier Milei, en Casa Rosada se empezaron a acercar, medio en silencio, sin darle mucha rosca al tema. Se empezaron a acercar a algunos gobernadores, los más dialoguistas sobre todo. Empezaron a reunirse con Guillermo Francos, con Lule Menem. El otro día hubo una reunión de 4 gobernadores con estas 2 figuras que menciono, con Karina Milei y también Lisandro Catalán, que es la mano derecha de Francos, para empezar a charlar sobre estos proyectos para darle recursos a las provincias, o bueno, también sobre las alianzas electorales de cara a octubre, porque acá está lo otro. De repente los gobernadores dicen: bueno, vos no me vas a pagar, o sea, no me vas a dar la plata, bueno, pagame en términos políticos, que eso puede significar una alianza electoral. Pero si vos vas y les competís a los gobernadores en su provincia, si vos vas y no les pagás la plata de las rutas y no les das los recursos de los ATN, y bueno, ahí está la pregunta de cuánto pueden llegar a aguantar los gobernadores sin decir: bueno, yo voy a responder también. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y con esto termino. ¿Cuál es el desafío que tienen los gobernadores? Y por eso también está esta relación tan ambigua con el gobierno, decir: bueno, no somos oposición, tampoco somos oficialismo. Yo te estoy hablando de los 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. No te hablo de Axel Kicillof, no te hablo de que son los más opositores, que aún así, no sé, se me viene el caso a la mente Infran. Infran, que es
súper tipo, alineado con el kirchnerismo totalmente, no es una figura que vos ves en los medios despotricando contra el gobierno de Javier Milei. Es decir, todos dialogan en mayor o menor medida. Pero bueno, ¿cuál es la situación que tienen estos gobernadores? Que en sus provincias Milei mide muy bien. Claro. Entonces, si vos sos el gobernador de Córdoba y en Córdoba Milei sacó 60, 70 puntos en el balotaje, no tenés mucho margen para ser opositor. O tenés que ver cómo haces para ser opositor pero no perder el voto del votante de Milei. Entonces esa es una gimnasia muy difícil de llevar y es eso, bueno, las discusiones que se dan acá en Casa Rosada. Sí, porque además, básicamente, para tal vez en pocas palabras podríamos llegar a decir, ok, los gobernadores tienen los diputados y senadores para negociar y pedir esa plata que necesitan, pero como contracara, el oficialismo tiene la buena imagen de Milei y que te puede poner en peligro las siguientes elecciones como para negociar. Entonces uno te tira con los legisladores que ya tiene y la plata que necesita, y el otro te tira con la buena imagen que tiene Milei y Y los con votos. los recursos, porque también tienen los recursos. De repente el gobierno dice, bueno, vos me querés votar en contra, perfecto, no te doy un peso más. Tal cual. Te corto el chorro. No sé, ayer Nacho Torres estaba negociando o estaba en una mesa con Guillermo Francos, el titular de YPF, Horacio Marín, y el presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel. Estaban hablando sobre la instalación de una planta, o sea, para empezar a extraer uranio en Chubut. De repente el gobierno dice, ¿te haces el vivo? Bueno, perfecto. Eso no te lo van a decir acá. Pero la política incluye todo, digamos. Las negociaciones desde las obras hasta plata para un proyecto. Es decir, los gobernadores lo que necesitan es los recursos para funcionar. Tal cual. Después lo Sí, demás es secundario. sí, y además también lo que pensaba es, ok, en una vieja política, tal vez el gobernador podría haber dicho, el presidente no nos está dando los recursos que son nuestros y los provincianos podrían haberse alineado debajo de esa bandera. Pero yo creo Ujú. que con el discurso de la casta, de el Estado es gigantesco, de no presenta soluciones, hasta incluso esa estrategia te puede llegar a salir mal porque puede haber gente que te diga, ok, no te da los recursos, entonces achicá el Estado que los recursos te van a dar. Ni hablar. Bueno, eso es una discusión puertas adentro que tiene que dar cada provincia. Y que algunas lo hacen, es decir, salen a los medios a decir nosotros también achicamos. Es decir, de repente el tema, la motosierra se coló en la agenda y pasó a un primer plano. Para bien o para mal, qué sé yo. Kicillof, por ejemplo, lo agarró como estandarte en su campaña para decir, bueno, nosotros no somos eso. Es decir, mientras Javier Milei ajusta tal cosa, nosotros vamos y inauguramos casas, ponele. Entonces, pero todo termina girando alrededor del tema que instaló el gobierno, que es la eficiencia del Estado, el ajuste. Pasa que, bueno, la bandera del gobierno quizás es ajuste total, es decir, el Estado no tiene que estar, y los gobernadores te dicen, en su gran buena mayoría, no, el Estado es necesario. Es decir, sobre todo en provincias como, no sé, vos te vas a la Patagonia, hay rutas donde el sector privado no va a ir jamás. Hay pueblos de 200 personas perdidos en la estepa patagónica que si ahí no va el Estado no va a ir nadie. Y eso te lo dicen ellos. Entonces, bueno, ese es un tira y afloje muy difícil de llevar. Sí, me acuerdo, mira, y comentarios sobre esto que lo escuchás Sturzenegger justamente decir lo que hace Kicillof diciendo que él no quiere motosierra y todo lo contrario, a nosotros nos cae bárbaro. Y como, bueno, desde ahí se empieza a jugar justo la estrategia y él decía que para él que Kicillof está bien, obviamente es juego político, ¿no? Esas son estrategias, es siempre de cara afuera y puertas para adentro. Puede llegar a pasar otra cosa, aprovechando que justamente vos sos una de esas personas que está a puertas adentro, y algo que mencionaste que hizo mucho ruido y me gustaría saber también lo que nos puedas contar, tu opinión y cómo se vivió tal vez esos primeros días, te lo voy a preguntar de la manera más terrenal, natural y poco profesional. ¿Qué onda con Villarroel y qué onda la relación con Victoria Villarroel y el gobierno? Bueno, esa es una relación compleja desde el día cero. Hay quienes dicen que la relación con Victoria Villarroel ya estaba rota incluso antes de asumir. ¿Cuál es el motivo que genera las primeras disputas internas? A Victoria Villarroel en un primer momento le prometen dos áreas.
Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa. En teoría, en campaña, Milei decía que eso iba a estar bajo su órbita. Pero cuando Milei arregla en el balotaje con Patricia Bullrich, termina yendo Bullrich al Ministerio de Seguridad y Petri, que era el compañero de fórmula de Bullrich, al Ministerio de Defensa. Es decir, ya en un primer momento a Villarroel le recortaron ampliamente la influencia que iba a tener sobre el gobierno. De ahí en adelante, lo que empezó a pasar fue que Villarroel empezó a ganar cierta independencia del gobierno ante la esfera pública. Es decir, de repente ella iba con su propia agenda a distintos actos o se mostraban algunas apariciones públicas, en algunos momentos donde el gobierno de Javier Milei todavía le costaba hacer pie, donde tenía movilizaciones en las calles, donde estaba como el ajuste en auge y eso generaba repercusiones negativas en la imagen pública, y había un sector del gobierno que decía Villarroel va y se lava las manos, como que tiene una imagen muy positiva, mientras Milei de repente está teniendo este problema. Y eso no cayó bien en el gobierno. Lo que te explican cerca de Villarroel es que el gobierno no acepta disidencias. Y eso es algo que uno lo ve en la práctica. Es decir, no acepta críticas constructivas, no hay tales. Lo dice el mensaje un poco de Karina, lealtad y obediencia. Eso es lo que se espera en las filas de La Libertad Avanza. Y Villarroel es una mujer que yo creo que no está muy acostumbrada o dispuesta a bajar la cabeza. Y empezó a pasar un poco eso. Durante el primer semestre de 2024, esa relación más o menos se sobrellevó un poco más. Yo me acuerdo de la imagen del último 9 de julio, el anterior a este, de Milei y Villarroel saludando desde el tanque de guerra al público. Y esa fue la última vez que se los vio juntos en buenos términos. Porque de ahí en adelante Villarroel fue expulsada completamente. Ya hace un tiempo que no formaba parte de las reuniones de gabinete. Directamente ya fue expulsada y ayer Adorni dijo en conferencia de prensa no forma parte del gobierno. Porque a partir de ahí Villarroel empezó a despegarse cada vez más y más de las políticas de Javier Milei, llegando incluso a hablar a favor del aumento de los jubilados, que el gobierno de Javier Milei decía que era una aberración y que era un misil hacia el equilibrio fiscal del gobierno. Tal cual. Además, porque es verdad y era casi de público conocimiento, era un secreto a gritos, que la relación no estaba bien, etcétera. Bueno, todo lo que has comentado vos. Pero lo que pasa después de la sesión, los comentarios que ella termina haciendo en redes sociales y demás, no es solo una confirmación de que las cosas no están bien, sino decir con los tapones de punta directamente. O sea, podría No, totalmente. haberse callado. Acá en Casa Rosada lo que decían era, bueno, está blanqueando que se pasó la oposición. Eso es lo que te decían acá. Que bueno, ahí está la hipótesis, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Villarroel salió a hacer eso en ese momento? Hay quienes te dicen, cerca de ella, lo que dicen es, la venían pinchando hace rato, después de la sesión del juez en el Senado, la acusaron de traidora, Bullrich salió a acusarla de traidora, de cómplice del kirchnerismo en redes y en todos los medios nacionales. Y lo que te dicen es una mujer, es humana, se enojó y respondió desde el estómago, digamos, o sea, las vísceras. Después hay otra hipótesis, que es la que sostienen más en el gobierno, que es Villarroel está queriendo construir su propio proyecto político de poder, por fuera de La Libertad Avanza. Que eso también se sustenta en los viajes que hace Villarroel al interior. De repente Milei no va a Santa Fe por el Día de la Bandera, va a ella y marca que Milei no está. Milei no viaja a Tucumán por el 9 de julio y va a ella, va y se reúne con el gobernador de Catamarca la semana pasada, que fue la fiesta del poncho. Se empieza a reunir con algunos intendentes en la provincia de Buenos Aires, como fue el caso de Britos en Chivilcoy. Y empieza a ver esta hipótesis. Bueno, ¿a dónde está mirando Villarroel? ¿Está mirando a 2027? ¿Está mirando a la provincia de Buenos Aires? ¿Está mirando? ¿Qué está buscando? Porque es un animal político Villarroel. No es una paracaidista que cayó ahí y no sabe qué hacer. Es una mujer con ambiciones políticas y hay que ver a dónde la lleva esa estrategia. Hace poco, Villarroel, todo su círculo que ya tenía en el Senado, medio que hizo una limpieza y barrió con buena parte de lo que eran sus colaboradores en medio de esta discusión de qué hacemos. ¿Nos acercamos al mileísmo o vamos al choque?
Bueno, los que sugerían ir con Milei, tipo, uno de sus más cercanos colaboradores le pidió permiso para fiscalizar en las elecciones porteñas por la Libertad de Avanza. Ella le dijo que no. Este chico fue, lo hizo igual y ella lo echó. Es decir, hay estos gestos de ruptura constante que, bueno, evidentemente hay una intención de ganar autonomía, en este caso desde el Senado, que es el motivo un poco por el cual tampoco renuncia. Porque yo le preguntaba acá en el gobierno, ¿y por qué no se va si ya no forma parte del proyecto político? Y bueno, lo que dicen acá es que porque desde ahí puede construir su propia posición. Sí, y me gustaría atártelo a esta última pregunta, el estar bajo el foco te puede ayudar a construir tu personalidad, tu lugar, a ganarte una posición, o todo lo contrario, o te puede terminar de sepultar. Al menos depende siempre cómo juegues las cartas y depende también cómo lo perciba del otro lado la gente. Y ahí estaba la pregunta, que es obviamente 100% especulativa y suposición. Hay un dicho muy famoso que dice: Roma no paga traidores, y se usa bastante. Y considerando esto, ¿vos crees que la patria pagará traidores o que le va a salir mal? Bueno, esa es una de las frases favoritas del presidente, la usa bastante, que paradójicamente se contradice un poco contra el concepto de tabula rasa. Pero de todas maneras, si Roma paga traidores o no, y bueno, eso es muy difícil de prever en la política argentina. De acá a octubre pueden pasar un millón de cosas, ni hablar de acá a 2027. Yo lo que te puedo decir respecto a tu comentario anterior es que en la política lo que importa es estar en la agenda de discusión. Es decir, el temor que le tiene el político no es al odio, es a la indiferencia. Donde dejaron de hablar de vos, vos no existís más. Y un político, si aspira a tener carrera, estamos hablando de carrera de cargos, porque después está todo el aspecto de la política más subterráneo, de los armadores y los consultores, eso ya es como otro terreno, pero cuando estamos hablando de figuras como Javier Milei, como Victoria Villarruel, como Patricia Bullrich, que quieren estar en el foco de la cuestión, yo creo que ellas siempre van a querer estar en el lugar de exposición. Vas a querer que la gente te conozca, que la gente hable de vos, y de ahí vos podés después construir. Te puede salir bien, te puede salir mal. Yo no puedo prever de acá a 2027 cómo se va a acomodar Villarroel, porque también depende de cómo se acomode el resto de la oposición. Se va a formar un movimiento de Milei más nacionalista de derecha, va a venir una ola, el péndulo va a ir para el otro lado y vamos a ir con un Grabois con la bandera roja. Eso todavía es muy difícil de saber. Y depende muchísimo también, creo yo, de los resultados. A ver, Absolutamente. en este caso, si el gobierno llega a tener buenos resultados económicos donde prácticamente muy poca gente pueda cuestionar, y tampoco te queda mucho por hacer. Si del otro lado tenés al Barcelona de Guardiola, ponele ahí, no va a poder hacer mucho, digamos, te van a No, pasar no, por por arriba. eso. Si el gobierno logra llegar a octubre sin muchos vaivenes con el tipo de cambio, y la inflación se mantiene más o menos estable, va a ganar. O sea, tal vez un periodista no debe hacer esas estimaciones en un programa grabado, porque después te corren con el archivo, pero yo realmente creo que el gobierno va manejando un poco la discusión y si logra llegar con los buenos resultados, va a ganar. Ahí es la cuestión. El programa económico de Javier Milei y de Luis Caputo, ¿aguanta? O sea, ¿sirve a largo plazo? Que esa es la discusión en sí más importante detrás de todo esto, que es la misma que se tenía en los 90 con Menem. La convertibilidad, ¿aguanta? No es lo mismo, hay un montón de diferencias y yo no soy economista ni es mi área de expertise, pero la pregunta es, bueno, ¿a qué costo? Sí, para tomar un paralelismo, en los 90 Menem gana su segunda elección, creo que la desocupación estaba alrededor del 20%. Pero el resto tenía el 1-1 y se iba de vacaciones a Miami. No sé bien quién, no puedo recordar quién lo dijo, así que voy a tener que cometer el pecado de robarme una cita que no es mía, pero esta persona en cuestión decía que en Argentina, mientras 2/3 de la población esté consumiendo, se banca que el tercio restante esté afuera. Y acá va a pasar algo similar.
Es decir, mientras un sector de la población mayoritario tenga acceso a consumo, pueda cambiar, tipo, tenga facilidad para acceder a bienes importados, pueda viajar al exterior, la cuota del alquiler no se le vaya a las nubes, eh, la sociedad se la va a aguantar. Por lo menos esa es la impresión que uno ve cuando vas a las marchas de los jubilados y no pasa nada, o sea, a nivel social, digo, no genera mayores repercusiones. En la discusión pública no hace mella, que de repente haya cierres de fábricas, etc. Eh, entonces, bueno, la pregunta es esa. ¿El programa económico se sostiene en el tiempo o no? Y el gobierno, si no se sostiene, ¿tiene la flexibilidad, tiene la cintura para meter un cambio de rumbo y demostrar que no tiene solo la motosierra, sino que también tiene, digamos, algo con lo cual construir a futuro? Bueno, esa es la pregunta. Me parece excelente y coincido 100% en tu análisis, Nico. Realmente ha sido un placer, Nico. Espectacular. La disfruté muchísimo la charla. Creo que fueron 50 minutos de pura información y la verdad disfruté el estar callado. Así que... Perdón si hablé mucho. No, por favor, no, realmente. Mirá, uno cuando hace preguntas y demás, a veces, muy pocas te da la sensación de decir, uy, bueno, tal vez el invitado se está yendo un poco por las ramas. La verdad que con vos no me ha pasado nunca, pero jamás, y realmente eso habla de lo bien que has armado cada discurso, de la información valiosa que has traído y de cuánto disfruté. Espero que la gente que esté del otro lado también lo haya hecho. Así que nada, Nico, no me queda más que agradecerte por tu tiempo y por toda la info que nos trajiste. No, por favor, Santiago, muchísimas gracias a vos. Yo encantado de participar de este proyecto tan interesante. Y bueno, a disposición siempre que haga falta, a tu servicio. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.